Buenos días, esta es la cátedra de costos. Yo soy la contadora Pamela Conesa y vamos a desarrollar la unidad número 5 de teoría. En esta unidad nosotros vamos a ver el modelo ABC, ¿sí? Conocido como el modelo de acumulación de costos por actividades. En los aspectos fundamentales de este modelo ABC, el mismo es la abreviatura, que significa actividades basadas en costos, ¿sí? Está basado básicamente en el conocimiento de las actividades de la organización. Vamos a partir de la premisa básica de que los productos no consumen costos, sino que consumen actividades, y estas actividades son las que generan los costos propiamente dichos. Con respecto a los antecedentes, este sistema, este modelo, ¿sí? Supone una vuelta a los orígenes de la contabilidad de costos debido a que, en el inicio de la revolución industrial y ese nacimiento de esa contabilidad de costos fue lo que produjo, ¿sí? Básicamente la necesidad de contar con una contabilidad de costos bastante actualizada, ¿sí? Que el empresario pueda llegar a tener sus registros al día, dado que se complejizaban los procesos productivos. Los fundamentos básicos, ¿sí? Son los que se utiliza para gestionar adecuadamente las actividades, ¿sí? Eso es imprescindible, si no desde allí no podemos tomar los costos que son necesarios para poder imputarlos a los productos. También tenemos que tener en cuenta que tiene que partir de una mejora continua en la ejecución de todos los costos y las actividades que nosotros tenemos. Y como todos los métodos de costos, tratamos siempre de reducir los mismos, ¿sí? para esa mejora continua, así como también tiene que haber una relación causa-efecto entre esas actividades y los productos, de manera que a mayor consumo de esas actividades por parte de los productos hay que asignarle mayores costos, ¿sí? Y viceversa, y a menor consumo de esas actividades, menores costos. Ahora también tenemos que ver que los sistemas de ABC pueden ser utilizados para asignar de una forma más objetiva, ¿sí? Y precisa los costos, que no sea relativo, ¿sí? Y hay que calcular el costo de una actividad concreta. Los costos son asignados a los productos en función al uso o el consumo que tenga ese producto de la actividad. Como este método está basado en las actividades, nosotros tenemos que decir que las mismas son o describen lo que hace la empresa, en qué invierte el tiempo, cuáles son los distintos inputs, y pueden ser definidas, ¿sí? En un sentido bastante amplio, como aquellas actuaciones o conjunto de actuaciones que realizan en una empresa. En el modelo ABC podemos ver que utiliza conceptos de actividades que agrupa dentro de cada actividad diferentes tareas. Pero, ¿qué pasa? Estas tareas deben tener ciertas condiciones. Esto quiere decir que debe existir una homogeneidad de las mismas, ¿sí? Para poder agruparlas y que éstas cumplan su función, así como también deben ser susceptibles de cuantificarse empleando siempre una misma unidad de medida. Tenemos que remarcar que solo utilizan, ¿sí? Costos directos y que van a utilizar el mismo generador de costos para cada una de ellas. Continuando con los temas de esta unidad, vamos a ver cómo vamos a clasificar a las actividades que acabamos de nombrar. Estas actividades, ¿sí? Pueden clasificarse de acuerdo, ¿sí? A la asignación que nosotros le vamos a dar con respecto al producto, ¿sí? Podemos identificar dentro de ellas actividades a nivel unitario, que son aquellas que se van a ejecutar necesariamente cada vez que se produce una sola unidad de producto. El consumo de recursos que realiza este tipo de actividades a nivel unitario van a guardar una relación directa con el número de unidades que se producen. Así como también dentro de la misma clasificación podemos tener actividades a nivel de lote de productos, que se va a entender por lote como un conjunto de unidades de un producto que se fabrican a la misma vez. Estas actividades que se van a ejecutar a nivel de lote son aquellas realizadas cada vez que se ha de fabricar un lote de un determinado producto únicamente, ¿sí? Vamos a identificarlas de acuerdo a ese lote.
Siguiendo con esta clasificación, podemos ver las actividades a nivel de línea de producto, ¿sí? Que son aquellas que van a estar ejecutadas para poder hacer posible el buen funcionamiento de cualquier línea de proceso productivo. Los recursos por ellas consumidos van a ser totalmente independientes tanto de unidades producidas como de lotes procesados, ¿sí? Es decir, que actúa con una independencia y es totalmente autónoma a estos productos o a estas unidades producidas. Por último, nosotros vamos a ver las actividades, ¿sí? A nivel de empresa, que estas van a ser más un soporte o un sustento general de la organización, y estas actividades son comunes para todos los productos, ¿sí? Es decir, para todo proceso productivo, y no van a estar implicadas directamente en él. Podemos identificarlas como las tres primeras, es decir, a nivel unitario, a nivel de lote o a nivel de línea, suelen denominarse como actividades primarias, ¿sí? Mientras que las actividades a nivel de empresa van a ser denominadas actividades secundarias. Siguiendo con las clasificaciones de actividades que podemos tomar para el modelo ABC, también podemos tenerlas en cuenta de acuerdo a la frecuencia en su ejecución. Cuando hablamos de la frecuencia en su ejecución, podemos tener actividades repetitivas, que son aquellas habituales de manera sistemática que se realizan en la empresa habitualmente, y estas actividades poseen como características comunes las de tener un consumo de recursos estandarizados cada vez que las mismas se ejecutan o se producen. Ahora, hay actividades que no son repetitivas, que son efectuadas con un carácter esporádico u ocasional, y se verá la forma de poder redistribuirlas a esas actividades de acuerdo al producto, cómo toma los costos. Otro tipo de clasificación, ¿sí? Es la capacidad que tienen para añadir valor al producto, ¿sí? Ahí podemos considerar que el concepto de valor añadido puede observarse, ¿sí? Desde una perspectiva interna o desde una perspectiva externa. Desde la perspectiva interna, ¿sí? Se refiere a aquellas actividades estrictamente necesarias para fabricar adecuadamente el producto, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que van a añadir o van a agregar valor. Así como también, si lo vemos desde una proyección externa, ¿sí? Vamos a tener en cuenta con referencia al mercado, y puede interpretarse como actividades que hagan aumentar el interés del cliente por el producto que nosotros tenemos. Continuando con los temas de esta unidad, nosotros tenemos un concepto muy importante, ¿sí? Que es de vital importancia para poder asignar los costos a las actividades y luego a los productos, que son los generadores de costos. Estos generadores de costos, ¿sí? Son unidades de medida, básicamente, y de control de factores que van a causar los cambios en el costo de una actividad. Dentro de cada actividad nosotros podemos establecer, ¿sí? O detectar existencia de varios generadores de costos diferentes entre sí, y por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta que el problema es elegir cuál es el más adecuado, es decir, el más representativo para realizar ese proceso de asignación, ¿sí? Y debe cumplir con dos requisitos que son esenciales. Deben ser representativos de una relación causa-efecto entre costos, actividades y producto, y también el mismo debe ser fácil de medir y de observar para hacerlo mucho más simple para poder computar y trabajar con las actividades que tenemos. Una vez determinado, ¿sí? En el generador de costos, tenemos que pasar a ver cuál es el proceso seguido, ¿sí? En el modelo ABC. Este modelo y los modelos convencionales que ya hemos visto con anterioridad, sí puede situarse dentro de un conjunto de modelos conocidos, es decir, que tiene determinadas compatibilidades y otras cosas con las que no, ¿sí? Y va a ser diferente, y podemos ver que en este modelo vamos a eliminar la posibilidad, ¿sí? De considerarlo como un modelo de costeo directo totalmente, ¿sí? En el extremo del modelo directo, no lo podemos considerar de esa forma. ¿Por qué? Porque es un perfeccionamiento del mismo. ¿Por qué hablamos de que es un perfeccionamiento? Porque los criterios de clasificación podemos hacerlo en costos fijos y variables, ¿sí? Así como también nosotros vamos a ver que vamos a estar frente a un modelo de costeo completo. Estos costos van a pasar a formar parte
de lo que es el costo del producto, ¿sí? Y también podemos tener en cuenta que se puede expresar tanto en términos de costos históricos como en términos de costos estándar. Este modelo, ¿sí? ¿De qué forma va a asignar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el proceso de asignación? Para eso nosotros vamos a tener dos fases. ¿Cómo se asignan esas actividades a los productos? En la primera fase se van a asignar los costos a las actividades pertenecientes a los diferentes centros. Para eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que este proceso secuencial vamos a distinguir 8 etapas que son diferentes para poder realizar esta primera fase. Primero tenemos que localizar básicamente los costos indirectos en los diferentes centros una vez que hayamos identificado los mismos. A su vez, dentro de estos centros vamos a tener actividades, ¿sí? Una vez que tenemos las actividades, tenemos que identificar los generadores de costos, así como también reclasificar las actividades, ¿sí? A su vez tenemos que repartir los costos entre esas actividades, calcular el costo de los generadores de costos, que ya vamos a ver cómo vamos a hacerlo, y también debemos asignar los costos de las actividades a los materiales y a los productos, y con esto vamos a pasar a la segunda fase, que es donde propiamente dicho se determina el costo del producto y podemos asignar esos costos directos a los productos. Todo esto, ¿sí?, se realiza en el proceso de asignación, que es muy necesario para saber qué cantidad de esas actividades va a consumir el producto que nosotros estamos llevando a cabo. Para continuar con esta unidad pasamos al punto 2.3, análisis del proceso de asignación del modelo ABC. En este análisis del proceso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vimos en la filmina anterior, ¿sí?, cómo íbamos a hacer esa asignación y podemos observar acá que los costos indirectos van a ir a los centros y van a consistir en localizar esas cargas indirectas respecto del producto en cada uno de los centros en los que se encuentra dividida la empresa. Esa tarea obviamente hay que hacerla previamente, ¿sí?, teniendo en cuenta las actividades y los centros de acuerdo a las actividades que son más habituales que se realizan en la misma. Esas actividades han de recibir solo los costos directos a ellas, ¿sí? Luego de esto tenemos que elegir ese generador de costos para cada actividad que mejor respete esa relación causa-efecto de la que hablábamos hoy, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una relación entre el consumo del recurso, la actividad que se realiza y el producto en sí. Así como también cuando hablamos de reclasificación o reagrupación de actividades, tienen que ser las mismas similares para simplificar la asignación y para determinar los costos totales de cada actividad. Y por último, lo que vamos a hacer es vamos a distribuir los costos del centro entre esas actividades o vamos a repartir esos costos localizados en los centros que los han generado las mismas actividades para poder pasarlos a los productos. Una vez que nosotros realizamos todas estas actividades, tenemos que calcular el costo unitario del generador de costos. ¿De qué forma vamos a hacer estos? Ya como en el proceso anterior nosotros tenemos los costos totales de cada actividad, lo único que vamos a tener que hacer es dividirla por el número de generadores de costos que tenemos, ¿sí?, de acuerdo a las actividades y cómo hayamos elegido los mismos. Una vez que tenemos estos, lo que tenemos que hacer es asignar los costos a las actividades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Debe haber una correspondencia directa entre lo que es generadores y productos, sí o sí. Esto tenemos que hacerlo, ¿sí?, porque podemos saber de manera inmediata el consumo, ¿sí?, que cada unidad de producto ha hecho de cada actividad. Ahora, ese consumo de esta actividad va a estar expresado en la cantidad de generadores consumidos en los diferentes niveles productivos. Una vez que llegamos a esta etapa, nos queda la última, que sería básicamente la asignación de los costos directos a los productos. Esa asignación de los costos directos a los productos, ¿sí?, conocidos todos los costos originados por las compras y repercutidos todos los costos indirectos básicamente en los productos, ese proceso de asignación culmina trasladando todos los costos directos que nosotros sacamos respecto al producto de cada uno de ellos.
se van a trasladar al costo de los productos a nivel unitario, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que en el modelo ABC hay que considerar a la mano de obra directa, tiene que ser asignada a las actividades y su reparto de estas a los productos de acuerdo con los costos, ¿sí? Y de acuerdo con los generadores que nosotros teníamos los más representativos. De esa forma nosotros terminamos el proceso asignando los costos directos a los productos por medio de las actividades. Por último, vamos a ver qué necesidades o qué características deben reunir las empresas para poder implementar este modelo ABC. Hay que tener en cuenta que los costos indirectos sí, son importantes, tienen una importancia relativamente grande, ¿sí? Sobre todo lo relacionado con actividades productivas de la empresa como los costos de conversión. Tiene que haber una diversidad en las actividades realizadas por la empresa, es decir, que tienen que estar delimitadas las mismas, fáciles de identificar, siendo repetitivas, ¿sí? para poder hacer más fácil este proceso. Tiene que haber una notoria variedad de productos, ¿sí? Así como también se debe identificar a los responsables de las actividades, ¿sí? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Y hacer mucho más simple la tarea. Incluir al personal en el diseño, esto es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen, ¿sí? El personal en sí es el que conoce qué actividades se realizan y los pormenores de cada una de ellas. Y como siempre, la informática, ¿sí? Para el tratamiento de los datos es muy importante para poder procesar toda la información y mantenerla actualizada. Hasta acá llegamos con la unidad número 5 de modelos basados en actividades.